7 cosas para las cuales Dios te ha elegido, escogido y predestinado. Dios te bendiga grandemente, amado hermano. No es casualidad de que estés escuchando este mensaje. Lo más probable es que tú seas alguien a quien Dios ha escogido, elegido y predestinado, para lo que conocerás a continuación. Y el mensaje que te quiero compartir en esta ocasión se trata de 7 cosas para las cuales Dios nos ha escogido, elegido y predestinado. Si tú que me escuchas eres un verdadero hijo de Dios, quiero decirte que Dios de antemano, de manera anticipada, te ha elegido, te ha escogido y te ha predestinado. Lo cual también quiere decir que Dios ha trazado un plan contigo y conmigo de manera anticipada. Dejemos establecido lo siguiente: todo aquello para lo cual Dios te predestinó, te eligió y te escogió, nunca ha sido porque lo merezcamos, jamás será por nuestras buenas obras. Todo lo que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros siempre ha sido en base a su gran amor, a su gran misericordia y a su inmensa compasión por ti y por mí. Nunca jamás ha sido porque seamos mejores que otros, pues la Biblia dice que sin Dios nada podemos hacer. A continuación te llevaré a 7 citas bíblicas que te revelarán 7 cosas para las cuales Dios te ha escogido, te ha elegido y te ha predestinado. No sin antes decir que cuando hablamos de elección y predestinación, estamos hablando de conceptos bíblicos que se encuentran en la palabra de Dios, lo cual significa que Dios nos ha escogido para sí y que Él ha trazado un propósito para cada uno de nosotros de manera anticipada. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 23, es un ejemplo claro de esto. El texto enseña que gracias al conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas, dispuso a Jesucristo para que se ofreciera en la cruz por nuestros pecados para darnos salvación. El primer texto que nos revela la primera cosa para la cual Dios nos escogió, lo encontramos en la primera carta a los Corintios en el capítulo 1, versículo 27, que dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Este texto habla de la grandeza del amor y de la gracia de Dios, que no se fijó en la posición social, que no se fija si somos pobres o ricos para trazar un propósito con nosotros. Por el contrario, Él escoge de lo más vil y menospreciado para abatir el orgullo y la vanidad de los hombres. Que te quede claro, Dios te escogió para avergonzar a los sabios y avergonzar a los fuertes. El segundo texto que nos revelará la segunda cosa para la cual Dios nos escogió, la encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 4, que dice de la siguiente manera: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El texto es muy claro. Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Este texto enseña que Dios también se aseguró de que tú y yo, quien hemos creído en Él, podamos responder a una vida de santidad y comunión con el Señor. Dios se aseguró de que tú, a quien Él ha escogido, responda a su llamamiento y responda a su preciosa y divina voluntad. Que te quede claro, lo segundo para lo cual Dios te escogió fue para que fuese santo y sin mancha delante de Él. Dios se asegurará de santificarte a través de su Espíritu Santo. El tercer texto que nos revelará la tercera cosa para lo cual Dios te ha escogido también, lo encontramos ahí en la carta a los Efesios. Ahí mismo en el capítulo 1, versículo 5 dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El texto enseña que Dios, de manera anticipada, por medio de Jesucristo y según el puro afecto de su voluntad, se aseguró que tú y yo respondamos a su amor de Padre, haciéndonos hijos suyos por medio de la adopción a través de Jesucristo su Hijo. ¡Qué grande bendición! ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! El cuarto texto que nos revelará la cuarta cosa para lo cual Dios nos ha elegido y escogido, lo encontramos en la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 2, que dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. El texto contiene una palabra muy importante, la cual es presciencia. Eso habla del conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas. Y según ese conocimiento, y dice que Dios nos eligió para obedecer y ser rociados con la sangre de su precioso Hijo Jesucristo.
Dios te pide obediencia, pero Él se encargará de capacitarte y enseñarte a cómo obedecerle. Para eso Dios nos ha elegido y responderemos a su propósito en nuestras vidas. El quinto texto que nos enseña la quinta cosa para la cual Dios nos escogió, nos eligió y nos predestinó, lo encontramos en la carta a los Efesios 2, versículo 10, que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay una palabra también muy importante, la cual es de antemano, lo cual significa que Dios hizo esto de manera previa y anticipada. ¿Qué hizo Dios? Nos preparó para buenas obras, de tal manera que nosotros podamos andar en ellas. Dios dispuso de antemano que adoptemos una conducta consecuente a la fe que profesamos, y esa conducta está orientada hacia el bien. Al salvarnos, Dios nos pone en un buen camino, nos da una buena luz y nos proporciona unos buenos pies para que andemos en ellas. Nos faltan las dos últimas cosas para las cuales Dios nos ha elegido. Y no por ser las últimas son menos importantes. Por el contrario, he dejado lo mejor para el final. En esta ocasión, el sexto texto que nos revelará la sexta cosa para lo cual Dios nos ha elegido y nos ha escogido está en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este texto nos enseña que somos una raza escogida, conformamos un sacerdocio real, somos gente vestida con la santidad de Dios y somos un pueblo de propiedad privada de Dios. Y todo esto para que seamos anunciantes, predicadores, portavoces de buenas nuevas y testigos de la grandeza y del amor de Dios para con cada uno de nosotros. Esto significa que Dios te ha escogido para que le digas al mundo dónde estabas y dónde Dios te ha puesto. Esto significa que debemos decirle al mundo que sin Cristo vivíamos en tinieblas, pero ahora en Cristo Jesús vivimos en la luz total. Para eso Dios te ha escogido. Y el texto que nos enseñará la séptima y última cosa para lo cual Dios nos escogió, lo encontramos en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 29. Presta mucha atención, que dice: porque a los que antes conoció, este es un conocimiento anticipado, también los predestinó. Esto significa que Dios trazó un destino para con nosotros de manera anticipada. Él nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. El texto que acabamos de leer también te revela y me revela el propósito principal para lo cual Dios te ha escogido, te ha elegido y te ha predestinado. Lo que Dios siempre tratará de hacer en tu vida es conformarte o hacerte conforme a la imagen, a la vida y el carácter y al ejemplo y testimonio de su Hijo Jesucristo. Este es el camino de la excelencia y ese es el principal propósito de Dios. Ruego a Dios que este mensaje quede en lo más profundo de tu corazón. Y si encuentras alguna otra cosa para lo cual la Biblia dice que Dios nos ha escogido, elegido y predestinado, compártelo en los comentarios y permitamos que Dios nos siga edificando a través de su palabra. Que Dios te bendiga poderosamente. Soy el pastor Samuel Pacheco. Recuerda que Cristo te ama y que Cristo pronto viene. ¡Bendiciones!